Buenas noches, amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Esta noche vamos a conversar sobre temas de coyuntura, temas que tienen que ver con la economía del país. Estamos prácticamente iniciando el tercer mes que complementa el primer trimestre de este año, y por lo tanto hay que ir haciendo las lecturas de cómo evoluciona la economía y sobre todo cómo deja el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén la economía del país para los próximos años. Y de dónde venimos y qué es lo que se ha logrado, cuáles son los desafíos que se han asumido y qué cosas son las que El Salvador debe seguir trabajando muy duro, y para eso tenemos con nosotros a César Villalona, que siempre nos acompaña con sus opiniones, con sus comentarios, con toda esa sabiduría que le dé el conocimiento de la economía, así, al dedillo, como dice la viejita, ¿verdad? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te va, Luis? Pues aquí, mira, ansioso de platicar sobre estos temas. La verdad es que la ciudadanía tiene que estar muy pendiente, sobre todo saber leer, César. Es importante entender lo que sucede a nuestro alrededor, porque bien o mal y en mayor o menor medida terminan afectando al final la economía familiar, al final la economía del país en general. Sí. Bueno, el primer gobierno del FMLN, que surgió en el año 2009, encontró una situación económica bastante precaria. Siempre es importante como recordar cómo estaba la cosa para ver la evolución. Ese año todos los indicadores económicos importantes de empresa, de ingresos del gobierno, los relacionados con la gente como el empleo, tuvieron una caída. Había una crisis económica un poco severa. Fíjate que todo arrancó con la caída, la disminución de las exportaciones. Ese año que cayeron en casi 10%, un poquito más de 9%. Había una crisis internacional y disminuyó las ventas hacia Estados Unidos, hacia los países de Centroamérica, que son los grandes mercados de nuestro país. Y eso provocó un aumento del desempleo en las empresas exportadoras. Ahí comenzó un primer problema, aumentó el desempleo. Luego cayeron las remesas también ese año, hubo una disminución de un poco más de 9%. Y eso llevó a una disminución del consumo de la población. Porque ahí tienes las dos variables principales de ingreso, que son los salarios, entonces aumenta el desempleo, y el consumo. El empleo cayó, el desempleo aumentó en 27,000 personas. Entre junio del 2008 y junio del 2009 perdieron el empleo en el sector formal 27,000 personas a la calle. Entonces hay menos consumo y menos remesa, y menos crédito a los hogares, que disminuyó casi 10%. Entonces eso provocó una caída de las ventas. Estoy tratando de encadenar más o menos cómo fueron los hechos. Cayeron las ventas de las empresas, y al caer las ventas y las ganancias disminuyó la inversión privada. Y los datos de inversión son dramáticos. El crédito a las empresas disminuyó 24% y la inversión bruta de las empresas disminuyó 28%. La inversión en obras, en construcciones. Cuando hablamos de inversión nos estamos refiriendo a construcción de carreteras, a construcción de hoteles, a construcción de empresas nuevas que surgen, las instalaciones, proyectos de vivienda, todo eso. Es decir, una crisis. Una crisis profunda, caída del consumo, caída del empleo, caída de la inversión. Y obviamente en ese marco de caída de todas esas variables cae la producción nacional, porque si hay menos inversión, cae la producción. Entonces encontramos una economía con una caída de la producción de menos 2.1. Ese es el dato ya corregido por el Banco Central en las últimas cuentas nacionales. Menos 2.1. Es como que a ti te bajen el salario. En vez de subírtelo, te lo bajen en menos 2.1. Te lo bajen en ese porcentaje. Tú ganas 100 y te quitan 2.1. Eso es grave cuando la producción cae, porque eso significa menos venta, menos producción, menos empleo. Y los ingresos del gobierno disminuyeron, porque en el marco de la caída de la venta, los ingresos del gobierno cayeron en cerca de un 10%. Ese es el escenario en que surge el primer gobierno del Frente. Mauricio Funes toma posesión como presidente el 1 de junio y encuentra esa situación. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo para salir de la crisis? Lo primero que hizo el gobierno fue crear un plan anticrisis, así se le llamó. Se hizo un plan quinquenal, pero el primer componente era el plan anticrisis y tomar medidas emergentes ese año. Bueno, se me olvidaba decirte que la pobreza cerró, estaba en el 98, en el 2008 en 40% de los hogares.
Así estaba en el 98, en el 2008. Teníamos un analfabetismo de casi 17%, una mortalidad infantil de 23 por mil, una tasa de mortalidad materna de casi 50 por 100.000 partos. Los indicadores sociales eran malísimos. Y el tema de la vulnerabilidad igual, ¿verdad? El país con mayor deforestación a nivel mundial, solo superado por Haití. Más vulnerable, mejor dicho, en términos ambientales. Bien, se hace un plan anticrisis que implicaba entrega de ingresos a la gente, proyectos de vivienda, de emergencia, medidas emergentes para aumentar el empleo, obras de infraestructura. El gobierno aprobó unas medidas fiscales ahí rápidas, la Asamblea le dio el apoyo porque se lograron algunos votos para impuestos a la bebida, subir las tasas. Y con ese plan anticrisis de apoyo a los sectores vulnerables, ese año cerró con una pobreza de 38% en los hogares. Eso hay que destacarlo. ¿Y en el primer año? En el primer año. Pasó de 40% de los hogares a 38%. Y debo aclarar que esa encuesta, la del 2008, la hizo el último gobierno de Arena y nos dice que hay 40%. Y la del 2009, esa encuesta se pasa 4 veces en el año. O sea que una parte de la encuesta la hizo el gobierno saliente y otra la terminó el entrante. Entonces aquí no hay ninguna manipulación, sino que con esas medidas se logró mejorar los ingresos de la gente para que consumieran los alimentos básicos. Pero digamos, así transitó el 9. Pero ya para el 10, ya se comenzó ya un programa basado más en el plan, con varios componentes. Uno de ellos es el rescate del sector agropecuario. Se aprobó el programa de agricultura familiar. Sobre este programa hay muchas acciones, los paquetes agrícolas, la diversificación agrícola. Por ejemplo, más adelante surgió el cacao como un cultivo, el programa de agricultura urbana, los sistemas de riego. Yo no estoy hablando solo del 2010, sino ya lo quiero hacer más largo porque no podemos hacer un análisis por año, sino ya la transformación en el agro que se inicia, la entrega de más asistencia técnica porque se abrieron más agencias del CENTA, del centro que le da apoyo técnico a los agricultores y las agricultoras. También algunas medidas de rescate del café con la siembra de arbolitos se ha hecho en todo este periodo. También se ha reactivado la caña. A los ganaderos se les compró a comprar para los paquetes para la alimentación escolar, más de 2.000 ganaderos, sobre todo en la zona norte del país. En fin, un intento de recuperar el sector agropecuario. Y se comenzaron a tener cosechas récord ya en maíz y frijol y a lograr cierta autosuficiencia. Y hay que decir que en los 10 años de gobierno del FMLN ha habido 6 de afectación al agro por fenómenos climáticos. Varios de sequía y varios de inundaciones. Incluso el año pasado se combinó sequía con inundación. Y a pesar de eso se logró estabilizar la canasta de alimentos y se logró mejorar la dotación de alimentos a la población. Y se ha generado más empleo en el agro. Esa variable te la voy a dar más adelante, la variable de empleo. Ese fue como un eje de estos 10 años, recuperar la agricultura. El otro eje fue toda la inversión en infraestructura, que eso es importante porque te activa la economía y te genera empleo. Aquí estamos hablando... De hecho, hay cifras récord en eso, ¿no? Creo que sí. Por ejemplo, 700 kilómetros de carretera, más de 200 puentes, más de 300 obras, incluso muchísimas obras de conservación, reparación de más de 750 cárcavas, una cantidad de pasos a desniveles, de carreteras como esta que va ahora de Zaragoza al puerto, que yo creo que se puede hasta finalizar, no estoy seguro, en este gobierno. Entonces la inversión en infraestructura, puente fronterizo, permite mejorar la infraestructura vial y eso ayuda al crecimiento económico de la inversión, pero también ayuda a la gente a transitar y genera empleo. La obra que ha hecho el Fovial. Ese es como el otro eje. Uno es el agro y el otro es la infraestructura vial. El otro es la transformación de la materia energética. Se inicia un proceso, sobre todo a partir del 2011. Ya proyectos, convenio para energía solar, y hoy tenemos una generación de energía solar que supera los 100 megavatios. Aquí no había fuente solar. Cuando hablamos de 100 megavatios estamos hablando más o menos del 8% del consumo nacional. Y aquí no había ninguna generación solar que es barata y no contaminante. También se le hizo una inversión a la del 5 de noviembre, a la presa, que pasó de 80 a 180 megavatios.
un aumento fuerte de la producción. El Estado recuperó la las empresas geotérmicas. Eso costó, ya se hizo en el segundo gobierno, en el de Salvador Sánchez Serén, y están haciendo más inversiones en la geo, y se ha modificado la matriz. Teníamos 4 fuentes: la térmica, que generaba la mitad; la geotérmica, que generaba un poco más de 20. Que esa es la bajara, la térmica, ¿verdad? Sí, la ha bajado. La hidroeléctrica, que generaba también más de un 20%, y teníamos la de biomasa, que generaba un 4%, más o menos 5%, que es sobre todo del bagazo de caña. Hoy esas 4 están, pero la geo está generando más y la hidroeléctrica más. Y hay uno nuevo, que es la solar. Entonces, hoy estamos dependiendo de la térmica en alrededor de un 30%. También porque en algunos casos se hacen importaciones de Guatemala, cuando hay alza del precio del petróleo, que encarece la térmica y encarece toda la energía, para garantizar energía barata. Y se ha bajado un montón la tarifa de energía. La gente se queja de los últimos ajustes, pero si tú comparas la energía que había, incluso cuando llegó el presidente Salvador Sánchez Serén y la que hay hoy, ha habido un ahorro de más de $600 millones, solo en la industria, comercio. La industria del comercio consumen el 60% de la energía, en todos los sectores, incluyendo las empresas públicas y los hogares. Y lo que pasa es que a veces la mirada de la gente como que es muy corta, ¿no? Es decir, aparece una noticia donde hay un ajuste a la alza, y sobre eso se habla, se discute, pero no hacemos esa lectura que estás haciendo vos. ¿De dónde venimos 2009? ¿De dónde venimos 2014, por ejemplo? Para ver cambios más sustanciales, ¿no? Correcto. Lo mismo con el precio de los combustibles. Aquí llegó a estar la gasolina más de $5. Bajó, ahora subió un poco porque depende de los precios internacionales, pero jamás está en ese precio. Entonces el cambio de la matriz energética es muy importante, y se ha dejado ahora proyectos que van a iniciar de energía eólica y otros de energía solar. Va a haber una 6ª fuente y se va a iniciar uno de gas natural. Ya hay una inversión que se va a hacer de energía del Pacífico, allá en Oriente, que va a sustituir la térmica. Aquí la térmica va a desaparecer en los próximos 6, 7 años. No vamos a tener esa fuente. Entonces eso permite no depender tanto de una fuente. La térmica es muy cara, depende de importación de búnker. Salen 500 millones para importar búnker, salían. Hoy la factura anda por debajo de esa cifra, pero hay que sacarla. Y ha aumentado casi 600 megavatios la oferta. Hoy tenemos una producción de energía que supera la demanda. Es decir, ya somos autosuficientes en la generación. Cuando yo te decía que a veces importa de Guatemala, es una estrategia, porque eso permite, si el precio del petróleo sube, como todavía la térmica tiene un peso y te arrastra al resto, abre la importación de Guatemala de las mismas empresas, no es del Estado, y la importa más barata y permite que no suba. Pero no es porque no tengamos autoabastecimiento. Lo que pasa es que si sacamos la térmica, ese 30, ahí sí, no podríamos todavía ser autosuficientes. Entonces, para impedir que suba, mejor importamos un poquito. Pero tenemos una capacidad instalada ya bastante fuerte de energía. Ese es un cambio drástico en la estructura económica del país. Este es un tercero que yo quería señalar: el agro, la obra de infraestructura y el tema del cambio de la matriz energética. Otro rasgo importante que tiene que ver con lo económico y social son los programas sociales. Esto es importante, que tiene que ver con todo el sistema de protección social universal que se creó con 7 programas: Ciudad Mujer, Agricultura Familiar. Fueron aprobados por la Asamblea como políticas públicas, los paquetes escolares, la alimentación escolar, el de pensión básica, el programa de comunidades urbanas y rurales solidarias, y el PATI, de ayuda al ingreso para jóvenes, que luego se pasó al INJUVE. Hay un sistema de protección de la niñez también, un sistema de protección de la juventud, porque por ley se creó el INJUVE, que sustituyó la política, y el INJUVE ha desarrollado una cantidad de programas a favor de la niñez, de la juventud, de emprendedurismo, de formación, la creación de organizaciones juveniles. Hay todo un sistema, se puede hablar de un sistema de protección de la juventud, incluyendo la gratuidad de la UVE, que no es del INJUVE, que tiene que ver con la juventud, incluyendo los paquetes escolares y la alimentación escolar, que han permitido reducir la deserción, que en el año 2008 fue de casi 80.000,
y el año pasado fue de 17.000 la deserción escolar. Bueno, la universidad en línea también es una forma que ha traído También. a muchos estudiantes, que hay quienes habían dejado de estudiar por alguna razón, y eso se ha convertido en una oportunidad, ¿no? Correcto. Y otro programa también, tenemos un sistema de protección de la niñez con lo del CONNA y los comités locales, los comités de defensa, que son 111, y muchísimas acciones. Se creó también un sistema de protección, de defensa de los derechos de las mujeres, con la ley de la no violencia, la ley de igualdad y muchas otras acciones que se han hecho en ese sentido. Y también la reforma de salud es otro eje importante ya en la parte social, con la duplicación de los establecimientos, la creación de los SECO que no existían, hospitales nuevos que no existían, y todo eso ha permitido tener índices muy buenos. El otro énfasis que yo le veo al gobierno, que es un énfasis político a los dos gobiernos del frente. Perdón, pero en salud solo quería recordarte también todo lo que se hizo, toda la reforma que está alrededor de los medicamentos. Tiene que ver con los precios, ¿no? Claro, la ley de medicamentos, que es intervención en la fijación de los precios de más de 7.000 medicamentos, han permitido un ahorro como de 600 millones. Y en política exterior relacionada con la economía, ¿qué tenemos? La apertura de relaciones con Cuba, que es una decisión política, es una relación diplomática, pero que también ha permitido un tratado de alcance parcial y el aumento de las exportaciones a Cuba. También con Bolivia, un acuerdo de alcance parcial para vender productos en Bolivia libre de arancel y también importar. Las relaciones con China, que son, tú lo puedes ubicar dentro de las transformaciones políticas, en este caso de política exterior, pero también económica. Incluso antes de las relaciones con China, las exportaciones pasaron de 3 millones, que la dejó Arena, a 86 millones el año pasado. Y este año, a finales del año pasado, es que se ha hecho la apertura. Es un aumento enorme de las exportaciones a China. Desde el 2012, yo quiero dar un dato que casi no se menciona, nosotros tenemos un cambio estructural en el país de los últimos 40 años. Desde el 2012 tenemos superávit comercial con Centroamérica. O sea, El Salvador exporta más que lo que importa de Centroamérica. Tenemos déficit con Guatemala y con Honduras, pero superávit con Costa Rica y Nicaragua. Y cuando suma, se vende más que lo que se compra. O sea, que se han crecido las exportaciones. ¿En alguna ocasión? Eso fue así durante los años del mercado común centroamericano en los años 60, que los países que más exportaban a Centroamérica eran Guatemala y El Salvador. Inundaron a los demás. Pero luego, en los años 70, con toda la problemática que vino y la guerra, nosotros comenzamos a tener una balanza deficitaria comercial. Y en los 20 años de gobierno de Arena, además como se destruyó el agro en los gobiernos de Arena, este país se inundó de productos agrícolas de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua. Eso no se ha sustituido. Las importaciones son fuertes, pero hoy hay un incremento de las exportaciones bastante sólido, que ha permitido que, a pesar de traer toda esa producción agrícola, las exportaciones industriales compensen y hasta superen en términos ya de saldo a todas las exportaciones de la región. Ese es un cambio estructural económico que tiene que ver con el comercio exterior. Otro cambio estructural correlacionado con el comercio exterior es que bajamos la dependencia del mercado de Estados Unidos de 55% a 42%. De todo lo que vendíamos en el mundo, el 55% iba a Estados Unidos. Hoy es el 42%. Sigue siendo mucho. Y Centroamérica andaba en 25% y hoy está cerca de 40%. En los gobiernos del frente. Y hay mercados nuevos como el chino, que hoy es el 7º mercado, después de Estados Unidos, de los 4 de Centroamérica, que se vende más que en China, México. China anda más o menos cerca de Colombia, por 86 millones. Es un mercado nuevo que ya es como el 4% de nuestras exportaciones. Entonces, eso también hay que destacarlo dentro del programa económico que se aplicó. Y todo esto, ¿qué permitió? Quiero dar algunos indicadores sociales, porque todo eso hay que relacionado con la vida de la gente. Al final es el impacto en la familia, ¿no? Primero, la estabilidad de los precios de la canasta básica. Cuando nosotros vemos la canasta básica del 2008 y la comparamos con la del 2017, que es 18 hasta diciembre, ha aumentado como 7% en el área urbana y como 10% en el área rural. Eso es un aumento chiquito. ¿Y los salarios? Los salarios aumentaron 20% el mínimo en el primer gobierno del frente. Con Mauricio Funes 12% en el 2011
y 4% anual, 13, 14 y 15. Ahí acumulado tiene un 20. Y luego en el gobierno de Salvador se dio un aumento mucho más grande, de más de 100% en el campo y en el área urbana 20% y en Maquila 40%. Cuando suma, el aumento salarial es muy superior del salario mínimo. Y eso ha permitido que los ingresos alcancen para cubrir la canasta básica alimentaria por primera vez en el área rural. El salario no alcanzaba la canasta alimentaria, no el costo de la vida, que claro, incluye otras cosas, incluye servicios, vivienda y vestuario. Y se ha reducido la brecha entre el costo de la vida y los salarios. Y lo otro es el aumento del empleo. Se han creado 155.000 empleos formales entre 30 de mayo de 2009 y 30 de mayo de 2018. Y eso lo registrado en el Seguro Social. Y en el área rural, yo tengo el dato aquí, se han creado 95.000. ¿Cuánta gente trabajaba en el campo en el año 2008? Se han creado 72.000. En el año 2008 trabajaban en el sector agropecuario 439.000 personas. Y el año pasado 511.000. Cuando tú sumas, son 72.000 más en el área rural. Y el empleo formal urbano, 151.000. Yo dije 152 para redondear, son 151.673. Cuando lo sumas, son más de 200.000 empleos. En un periodo de 9 años, porque el dato del agro no incluye el 20, el 18. Entonces estamos hablando de más o menos unos 26.000 empleos por año. No es suficiente, pero hay una creación. Y en el gobierno de Arena, aquí tengo el dato, entre el 2001 y el 8, para comparar, se perdieron en el campo 95.000 empleos. Entre el 1 y el 8, la encuesta de hogares del 1 de Arena dice que trabajaban en el campo 532.000 personas, hecha por el gobierno de Arena. La encuesta de hogares del 8, hecha por el gobierno de Arena, 439, 95.000 menos. Por lo tanto, hubo una pérdida de 95.000. Y hoy, 511, hay un aumento de 72.000. Y en el área urbana también tenemos los datos. En los gobiernos de Arena se generaron como 62.000 empleos en los últimos 10 años. Y en lo del Frente 155.000. Solo en el sector privado se han creado 120.000. Superan todo lo que creó Arena. Y tanto que hablan de que el gobierno ha creado empleo público. En el sector público se han creado 30.000 y en el sector privado 120.000. No tiene nada de malo crear empleo público, pero hago esta aclaración, porque el mayor empleo que se ha generado en el gobierno del Frente es privado. Y obviamente que hayan 30.000 personas más trabajando en el Estado es lógico, y no tenemos 6 sedes de Ciudad Mujer que no habían. Tienen que tener personal. Y no tenemos el doble de los hospitales nuevos. Y tenemos los establecimientos de salud, muchísimos establecimientos de salud. Tenemos una empresa que hace computadoras, eso no existía. Tenemos una institucionalidad pública enorme. Yo tengo aquí las 20 empresas e instituciones públicas creadas en los gobiernos del FMLN. Bueno, si tú haces un hospital, una unidad médica en Apopa, ahí tiene que haber gente. Si crea el Centro Nacional de Radioterapia, tiene que haber gente trabajando en el Centro Nacional de Radioterapia. El Instituto Nacional de Salud, la Universidad del Salvador en línea. Bueno, el CENTA, que estaba en su mínima expresión en los gobiernos de Arena, ahora es una institución que realmente apoya al agro, ¿no? Así es. Hay más agencias de extensión. Cuando tú ves esta institucionalidad nueva, que lo podemos tocar un poquito más adelante, hasta poco empleo se ha generado en el sector público para esta institucionalidad que se ha creado. Entonces, y quiero cerrar diciendo que en estos años la inflación ha sido muy baja. El año pasado cerró en menos de 1%, este año incluso en enero ya ven menos 0 punto algo. Entonces, ¿qué entrega el FMLN? Un gobierno, va a terminar el segundo gobierno del Frente, son 10 años en junio. El nuevo gobierno encuentra una economía en crecimiento, 2.6 promedio en 10 años, cuando había caído 2.1. Todos los sectores crecen, todo, incluyendo el agro. Y la construcción, que era de los más deprimidos, ¿no? Y la construcción y la industria. Crecimiento de las exportaciones de más de 4%. Crecimiento de la inversión privada de más de 4%. Crecimiento del consumo de 5%. Estoy hablando del promedio, cuando todas esas variables han caído. Crecimiento del empleo. Crecimiento de los ingresos fiscales. El déficit fiscal que había era 6% del PIB, hoy está en 3%. Era más de 1.100 millones, hoy anda por los 600. Y una estabilidad monetaria de precios formidable. No tenemos un país con espiral inflacionaria ni con un sistema bancario en riesgo.
sino que la banca está sólida con una mora de 2% y la tasa de interés de hoy es casi la misma del año 2009. Los intereses bancarios bastante estables, incluso para vivienda han bajado un poquito, en 7.50, llegaron a estar en 8. Entonces, ese es el escenario, y con una pobreza que afecta al 20%, 29% de los hogares, con una mortalidad infantil de 9 por 1000, no de 23, una mortalidad cerca materna, de eliminar el y el analfabetismo casi eliminado y erradicado en muchísimos municipios y en 2 departamentos. Con un plan de formación docente, hay un gran avance, y en materia ambiental también. Entonces, a mí me parece que ha sido una gestión bastante positiva, y el nuevo gobierno no va a encontrar el país que encontró el FMLN en el año 2009. Quedémonos con esa idea, César, porque tenemos que hacer una primera pausa. Vamos a importantes mensajes, seguimos hablando. Se nos van a quedar temas en el tintero. Hay tantas cosas que hablar que terminan afectando a la ciudadanía, y por eso las abordamos aquí en Gente de Opinión. Ya venimos con más. Bueno, seguimos hablando de la economía del país, seguimos hablando de temas de coyuntura que tienen que ver con, al final, con la economía del país, pero también con su economía familiar, porque todas estas decisiones al final terminan afectando, para bien o para mal, a la familia. Ahora, algunos sectores critican que los gobiernos del FMLN han realizado políticas neoliberales. Es decir, bueno, se dice cualquier cosa en medios y en redes, ¿verdad? ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué de neoliberal ha tenido el gobierno del FMLN? Bueno, yo no comparto ese juicio, pero creo que lo primero que deberíamos hacer es explicar brevemente qué es el neoliberalismo, porque a veces uno oye a gente opinando, incluso sectores académicos, y uno no sabe cómo que lo entienden, qué entienden por este asunto. El neoliberalismo es una doctrina. Voy a hablar en el tema económico, en este caso, que no es solo una doctrina económica, pero es una corriente de pensamiento. Así como hay otras corrientes de pensamiento. En la historia ha habido muchas corrientes. Voy a mencionar algunas, solo para ilustrar algo rápidamente. En Francia hubo una corriente que se llamaba fisiócratas, los fisiócratas, en la Francia del siglo XVII, que consideraba que el único sector que generaba riqueza en un país era el sector agropecuario, que la industria era un sector estéril, que en la industria no se generaba riqueza, ni en los servicios. Era la época de la Francia agraria, y toda la política estaba orientada hacia el sector agropecuario. Una corriente de pensamiento. Otra corriente de pensamiento, la escuela liberal. Los economistas ingleses, David Ricardo, Adam Smith, consideraban que el Estado no debía intervenir en los asuntos económicos, fijando reglas que le competen al mercado, pero eran enemigos del monopolio, de las empresas monopólicas. Ellos decían que no debía haber monopolio, sino libre competencia, y que los estados deberían limitarse a crear carreteras, puentes, para facilitar la inversión privada. Esa es una concepción económica. Solo estoy dando algunos elementos, ¿no? Porque son doctrinas un poco complejas y largas. Y entonces el Estado no debe tener empresas, no debe fijar precios, el mercado se regula solo. El marxismo, el llamado marxismo, es otra doctrina, que es política, filosófica, económica. ¿Qué plantea Marx? Bueno, la solución de los problemas de un país pasa por expropiar a la burguesía. ¿Qué es la burguesía? La clase dueña de los grandes medios de producción y que contrata mano de obra. Una gente con una empresa con 1000 empleados, es un burgués, tiene capital y vive del trabajo ajeno. Saca una ganancia a costa del trabajo y paga un salario. Carlos Marx dice que eso no debe ser, que la sociedad debe ser medio de producción colectivo. Esa es una doctrina. Está Keynes, un economista inglés, se habla del keynesianismo, que dice que, a diferencia de los liberales, el Estado sí debe tener propiedad y debe intervenir. Y a diferencia de Marx, sí debe haber empresa privada. Se mete como en el medio, pero considera que el Estado tiene un rol. Y Keynes dice, cuando hay desempleo, el Estado debe invertir mucho para que la gente consiga empleo, debe aumentar el gasto público. Y hay que bajarle la tasa de interés a los empresarios para que demanden crédito barato y generen inversión y empleo. Aumentemos la demanda global. Y cuando hay mucha inflación, hagamos lo contrario, dice Keynes, que el Estado gaste poco para que se reduzca el circulante y la demanda. Y subamos los intereses para que baje el crédito y el dinero en la calle y los precios se estabilicen. Esa es una concepción. Él decía que era incompatible la inflación con desempleo, que cuando había desempleo no había inflación, y cuando había
inflación alta, entonces no había desempleo. Pero en los años 70 se juntaron las dos variables, inflación y desempleo, y estancamiento económico, y el keynesianismo tronó, y surgió el neoliberalismo, que dijo Keynes no tiene razón, no es así. La política debe ser, como decían los liberales, más o menos como decían, por eso le dicen neoliberal. El Estado no debe tener empresas, no debe estar gastando dinero, debe ajustar sus ingresos a sus gastos, porque cuando gasta más de lo que recibe, entonces llena el país de dinero ahí, pide prestado dinero al banco y crea circulante y genera inflación. Y cuando fija precios limita la ganancia de las empresas, y eso no debe hacerse porque las ganancias deja que ganen, porque mientras más ganen, más invierten y más empleo generan un rebalse. Entonces el Estado deje de tener industria, deje de tener comercio, banco, deje de fijar precios, no fije el precio de la mano de obra. Eso no se hace. Si hay mucha gente buscando empleo, los salarios bajan. Y si hay muchos empresarios buscando mano de obra, los salarios suben. El mercado regula todo. No fije los intereses bancarios, no le ponga impuestos a los ricos. Salga de la economía y déjeselo a los empresarios. Ese es el neoliberalismo. Debilitar lo público y fortalecer lo privado, pero fortalecer lo privado a costa de lo público. Un gobierno neoliberal, Arena. ¿Qué hace Arena? Privatiza 26 empresas públicas. Yo aquí tengo 20. El pueblo se acuerda que aquí se privatizó Antel. Eso responde a la doctrina neoliberal. Se acuerda que se privatizaron los fondos de pensiones, la administración con las AFP. La gente recuerda que se privatizaron los bancos, que eran del Estado. Pero mucha gente no recuerda que se privatizó Cemento Maya, que era del Estado. La zona franca de San Bartolo también se privatizó. También se privatizó el ICA. FEPADE agarró el ICA, un instituto de investigación en el tema agrario, tecnológico. También se privatizó el Hotel Presidente, que hoy le dicen Sheraton Presidente. Era del Estado y lo compró Murray Mesa. Se privatizaron un montón de empresas. Solo he mencionado eso, los ingenios azucareros, las exportaciones de café, 26. Eso es neoliberalismo. Debilito lo público y fortalezco lo privado. Pero Arena también liberalizó los precios de más de 200 productos, que no lo fije el Ministerio de Economía, que lo fije el mercado. Y se encarecieron. La inflación, cuando eso se hizo en el año 90, llegó a 26%, 24%. La más alta de los últimos 30 años, de los últimos 29 años. Arena dijo, el Estado no fija la tasa de interés del Banco Central, que la fijen los bancos. Y los intereses, que Duarte lo dejó en 12, llegaron a 21 antes de la dolarización, porque entonces los bancos lo suben. Arena dijo, vamos a quitar el impuesto a los ricos. Bajó la renta de 35% de la ganancia a 25%. Quitó el impuesto al patrimonio. Le quitó el impuesto a los cafetaleros, que pagaban 2 impuestos sobre el valor de las exportaciones, y a los azucareros. Y además los hizo exportadores, cerró el Incafé y cerró el Inazúcar, que eran empresas públicas que exportaban y vendían en el mercado interno. Privatizó Consulta del Seguro Social, etc. Es decir, reforma tributaria regresiva. El regresivo es, le quito al pueblo porque le pusieron el IVA y no le quito al rico. Privatización y liberalización de mercado, que también incluyó el cierre del IRA, para que el Estado no fijara los precios de los granos básicos, precios de garantía, y el recorte de aranceles para que este país se inundara de productos importados y se afectara el aparato productivo. No importa, que sobreviva el que pueda, y los importadores son los que se benefician. Entonces, ¿qué han hecho los gobiernos del FMLN? Bien, ¿qué empresas públicas han privatizado? Porque para calificarlo de neoliberal hay que decir, bueno, los gobiernos del FMLN siguieron privatizando. Privatizaron el agua, privatizaron los 2 bancos que quedaban, el BFA y el Banco Hipotecario, privatizaron el aeropuerto. Por el contrario, se abrió Bandesal. Es al revés, no ha habido privatización nueva. ¿De dónde sale entonces que ha habido una continuidad del programa neoliberal? Te voy a decir qué empresas públicas han surgido en los gobiernos del Frente. Yo leí algunas, pero te voy a mencionar. Bandesal, la Unidad Médica de Apopa, el Centro Oftalmológico Nacional para Operaciones Gratuitas de los Ojos en San Vicente, 6 sedes de Ciudad Mujer, la Banca de la Mujer, un programa de Bandesal, el Instituto Nacional de Salud, el Centro Nacional de Radioterapia, la Universidad de El Salvador en línea, o sea, una universidad pública, la planta de ensamblaje de computadoras portátiles, el Hospital de la Mujer, doctora María Isabel Rodríguez, 3 bancos de leche materna, son instituciones públicas, empresas de servicio, el Centro Nacional de Investigación en Ciencias e Ingeniería, 3 farmacias especializadas que hacen 44 medicamentos para enfermedades crónicas, el Hospital de la Unión,
46 centros de recolección de leche materna, el Centro Nacional de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, 398 unidades nuevas de salud, el Hospital del Seguro en San Miguel, que no está terminado, la Dirección General de Medicamentos, el Instituto de Formación Docente. ¿Qué haría un neoliberal? El Instituto de Formación Docente se lo concesiona a FEPADE. Bien, aquí se creó ahorita. Son 20 y se recuperó la GEO. No ha continuado. Entonces, ¿cómo puede alguien decir el gobierno del Frente ha sido más neoliberal que el de Arena? El de Arena privatiza 26, el de Frente crea 20 y recupera una de las anteriores. Y dice que es más neoliberal. Por el lado de la libertad de precio. ¿Qué precio se ha liberalizado? Si ya Arena lo dejó, lo que había. Pero se aprobó la ley de medicamentos que tú mencionabas. Ahí hay una intervención en los precios. Un neoliberal no está de acuerdo. Arena dio los votos. Eso se aprobó en diciembre del 11, porque venían las elecciones legislativas del 12. Y no quería aparecer. Y se aprobó incluso Arena votó. Además, si no votaba, se aprobaba. Con 43. Había correlación. Y de inmediato metieron un recurso pasadas las elecciones para tratar de hacerla inconstitucional. Inquifar de Cristiani. Es decir, es una ley que sale del Ejecutivo y la aprueba la Asamblea. El Estado fija el salario mínimo, no lo soltó. Y ahora se ha hecho un tremendo aumento del salario mínimo. Hay una regulación por ahí. No hay ninguna liberalización nueva. Y en materia tributaria, quiero darle los siguientes datos. De cada $100 que el Estado recaudaba en el año 2008, 64 provenían de impuestos al consumo a la población y 36 venían de la renta y los salarios, que son los directos. Hoy 40 vienen de la renta y los salarios, pero lo que aumentó fue el de la renta, que aportaba el 16 y ahora aporta el 20 de todos los ingresos. Es poquito, pero aporta. ¿Qué quiere decir eso? Que la estructura tributaria se hizo un poco progresiva, porque si tú le cobras más a la ganancia, si la ganancia te daba el $16, la ganancia de los empresarios, el aporte, era $16 y junto con los salarios llegaban a 36, y hoy es el 20 y junto con los salarios llega a 40. Entonces hay un poquito más de regresividad. Todavía no es justo, claro, pero ha aumentado. ¿Por qué? Porque ahora se le subió a 5%, a las que ganan más de 150,000 pagan 30% sobre el excedente de 150. Y Arena lo había bajado de 35 a 25. Y el 5% de la contribución a la que ganan más de $500,000. Incluso se liberalizó del pago de renta a 82,000 personas que ganaban entre 316 y 503. No se le cobra a los salarios. Entonces no ha habido una reforma tributaria, digamos, profunda, pero aún ahí hay un avance. Y por el lado social, ¿qué plantea un neoliberal? Desmantelar los programas sociales. Aquí se creó el sistema de protección social universal con los programas que ya mencionamos, el sistema de protección de la niñez, de las mujeres, de la juventud y otros programas que ni siquiera hemos mencionado, como un niño en la computadora, hasta la colmenita. El neoliberalismo consiste en que, si viene un gobierno neoliberal, privatizar la venta de empresa pública, eliminar la ley de medicamentos, ¿verdad?, bajar la renta empresarial, subir el IVA y eliminar el sistema de protección social universal. Eso es lo que se ha hecho en Argentina, en Brasil. ¿Cómo es que un profesor de una universidad eso no lo sabe? Un profesor de economía, por ejemplo. Yo creo que lo sabe, pero... Y te dicen que el neoliberalismo es un incentivo fiscal. Un incentivo fiscal a una empresa. Los incentivos fiscales han existido toda la vida. Aquí hay que revisarlo porque hay 26 leyes que permiten no pagar impuestos, eso hay que revisarlo. Recortar un subsidio por un problema financiero de la finanza pública, como se hizo, recortarlo un poquito, eso no obedece a una concesión neoliberal, sino a un problema de finanza pública creado por fallo de la sala que le costaron más de 1.400 millones al gobierno. En Cuba, en el periodo especial, hubo que recortar algunos subsidios. ¿Y quién va a decir que el gobierno de Cuba es neoliberal? El neoliberalismo no es una medida específica de que tengo un problema financiero y recorto aquí. Es un paquete que se aplica en 20 años y te desmantela al Estado y te crea una economía fundamentalmente de mercado, con libre mercado, entre comillas, porque lo manejan los monopolios. En Cuba hay incentivos en la zona del María de la empresa y a nadie se le ha ocurrido decir que en Cuba hay un gobierno neoliberal. Cuando regresemos, César... Entonces, para cerrar, no concuerdo con ese juicio, ¿verdad?, Listo, que ha estado circulando sobre ese tema. Y cuando regresemos, creo que nos va a quedar un poquito de tiempo para hablar sobre que todo esto que se ha avanzado desde el 2009 al 2019, a pesar de los bloqueos
en la Asamblea Legislativa y por parte de la Sala. Cuando regresemos, una pausa y ya venimos con más. Bueno, seguimos hablando sobre la economía de nuestro país. Hay datos muy importantes de los avances que se han dado en estos 10 años. Ahora, todo esto, César, a pesar de que el gobierno estuvo atado de manos con su financiamiento por la Asamblea Legislativa, pero también por resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Sí, la Sala de lo Constitucional bloqueó una serie de tributos que se aprobaron y la venta de bonos por 900 millones. Yo tengo un cuadrito aquí de lo que le ha costado al Estado esto. Esto es hecho con datos del Ministerio de Hacienda. El impuesto del 1% a las ventas de las empresas que declaran pérdida. Empresas que todos los años dicen que pierden pero no cierran. Se aprobó un impuesto del 1% a las ventas. Son empresas evasoras. Por cierto, ese impuesto no responde a la doctrina neoliberal. Ponerle un impuesto a una empresa millonaria que dice que va de impuestos para perseguir la evasión, ¿es neoliberalismo? No, no es neoliberalismo. Esto lo aprobó la Asamblea Legislativa por iniciativa del presidente Funes, que fue el que sometió el proyecto de ley. La Sala lo declaró inconstitucional y para el Estado significó la pérdida de 180 millones de dólares. Por cierto, lo declaró inconstitucional en noviembre del 2013. Es decir, que el gobierno que dejó de recaudar fue fundamentalmente el segundo gobierno del FMLN. Luego se aprobó el impuesto del 1% a los activos netos de las empresas que declaran pérdida. Este se aprobó en el gobierno de Sánchez Serén para las mismas empresas evasoras. Es decir, si me dices que tienes pérdida y que no va a pagar renta, te voy a cobrar el 1% de tus activos. Eso no es para una empresa que paga, es para la que evade. La Sala lo declaró inconstitucional y le ha costado alrededor de 100 millones. Fue en abril del 15. El impuesto al Fondo para la Víctima de Accidentes de Tránsito costó 40 millones. Quitar ese era una contribución, ¿verdad? Y el otro es el de las llamadas del exterior. Este de la llamada del exterior es un tributo que dejó Arena. En el gobierno de Antonio Saca se aprobó en el 2008 y la Sala lo declaró inconstitucional. Y le significó al gobierno de Salvador Sánchez Serén más de 300 millones de dólares. También eliminaron un tributo, un impuesto, a las transacciones financieras, el 0.75 creo por ciento de las transacciones financieras de la gente que mueve mucho dinero por los bancos. Eso no incluía los salarios, ni las pensiones, ni las remesas, ni los créditos de bajo monto. Era para lo que mueven dinero. Y eso le va a costar este año 70 millones, porque ese comenzó el 1 de enero de este año y ya este gobierno no lo puede recaudar. O sea que este año este gobierno no recibe 70 millones por quitar ese tributo de la Sala. Y los otros eran los 900 millones de venta de bonos. ¿Cuánto es esto? Son en realidad 1.750 millones en un periodo más o menos de 5 años. Ahora, eso en términos de cantidad de dinero, pero en términos de el impacto que ese dinero administrado por el gobierno hubiera tenido para la gente es mucho mayor. ¿Qué impidió esto? Esto impidió que se crearan sedes de su mujer en todos los departamentos. Hay en 6, pero había que hacerla en 14, son 8. Y se presentó un préstamo de 30 millones para construirla en 3 más y lo bloqueó Arena. Un programa que responde a un sistema de protección social universal, así está, que no es neoliberal. Esto impidió llevarlo a todo el bachillerato, la alimentación y los útiles escolares. Está bastante extendido a 208.000 estudiantes de bachillerato, pero no es completo. Esto impidió ampliar el programa de pensión básica universal, los $50, que lo reciben 32.800 personas en condición de pobreza de más de 70 años. Por ejemplo, ¿qué se podía hacer? No darle $50, sino darle 100, para decir algo, y extenderlo a 97.000 más, que hay que dárselo. Eso requiere mucho dinero. Es subir la pensión mínima a $250. Eso cuesta 23 millones de dólares, porque está en 207, la sube a 250, son 43, y lo multiplica por 46.000 personas. Ahí está, es sencillo. No se pudo ampliar este programa. Ampliar el programa de agricultura familiar, por ejemplo, ampliar el programa de paquetes escolares
para incluir otros elementos, como lo planteó Hugo ahora en la campaña. Los uniformes, por ejemplo, deportivos. Deportivos. Crear un centro de comercialización de productos agrícolas, el antiguo IRA, que comprara a buen precio a los productores, elimináramos a los intermediarios, entre los cuales está Cristiani con sus empresas, Fertica y Cristiani Burkhardt y la otra de Unifersa, y vender barato en la ciudad. Eso cuesta como 90 millones para comprar la mitad de la producción de los alimentos agrícolas destinados al mercado interno. No es fácil. Entonces, pero 90 millones se podía haber construido. Y también más apoyo en sistemas de riego, en diversificación agrícola. Y estoy hablando solo de estos programas. Completar el programa Un niño, una niña, una computadora a todas las escuelas. Terminar de reparar todas las escuelas. Se repararon más de 1000 escuelas. Eso cuesta dinero, la reparación. Hacer más obras de infraestructura. Obras energéticas. Por ejemplo, proyectos de energía solar, inversiones que te cuestan 150 millones. El Estado podía hacer inversión con dinero del propio gobierno central, no necesariamente la CEL como empresa pública encargada de hacerlo. Podía haber una inversión de recursos destinados a ese fin. Por ejemplo, estoy mencionando algunas cosas. Y más apoyo a las mujeres, etcétera, y a los jóvenes. Entonces, esto se bloqueó. Y cuando uno lo ve, esto que se bloqueó, también iba en contra de la lógica neoliberal, porque eran tributos a los que tienen y a los evasores. Bien, entonces a pesar de eso se logró esto, y a mí me parece muy, muy positivo. O sea, el balance realmente es bastante bueno. El gobierno le va a dejar una economía bastante sana. No queremos decir con eso que no hay problema. Todavía tenemos una pobreza de 29%. Hubiera sido menor con esta inversión. Tenemos problemas de empleo, tenemos problemas de bajos salarios y el crecimiento económico no es suficiente. Se necesita un crecimiento mayor y más inversión en infraestructura. Se necesita invertir en muchas más cosas, incluso ampliar los subsidios. Pero además esta trabazón provocó que el gobierno refocalizara algunos subsidios que afectaron a algunos sectores de bajos ingresos. Y eso tuvo su costo político, claro, forzado por estas decisiones. No por una concesión neoliberal, sino por un apuro. Incluso se cayó en un impago con las AFP, que fue otra medida de la sala para impedir que se reformara el fideicomiso de pensiones y se aumentara en un 5% para poder hacer ese pago con los fondos de las AFP. Esa es otra historia. César, se nos ha agotado el tiempo, lastimosamente. Yo seguiría hablando unas 2 horas más porque hay mucho que hablar. Quiero agradecerte y bueno, te espero la próxima semana para que sigamos hablando de estos temas. Muy bien, te agradezco la invitación. Listo. Amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Quédense con más, porque hay para todos y para todas. Pasen buenas noches. Excelente.